y ha dado mucha información. El caso Bot Trading. Estamos con el diputado electo por Unidad, hoy diputado por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón. Carlos, buenos días. Bienvenido una vez más a Síganme los Buenos y es tu casa. Bienvenidos. Buenos días, Marcelo, Lorena. Un cordial saludo nuevamente estar con ustedes y compartiendo con la audiencia. Se ha movido el caso, ¿no? Ha avanzado. ¿Cómo lo ves? Sí, se está avanzando poco a poco. Está avanzando poco a poco, pero lo importante es que los fiscales encuadren bien la hipótesis delictiva, ¿no? Porque de lo que se trata acá es de un mega esquema de corrupción montado y armado por YPFB, ¿no? Utilizando una sociedad ficticia o simulada que es Bot Trading desde que se la constituye hasta el día de hoy, ¿no? Y a través de este instrumento para consumar este esquema de corrupción llamado Bot Trading se generan un montón de hallazgos de ilegalidades, irregularidades y daños al Estado. El tema central que tienen que enfocar los fiscales es que el hilo conductor es esta sociedad ficticia, porque de acuerdo a la ley boliviana es un delito vinculado con corrupción. O sea, solo hecho de constituir, Marcelo, Lorena, una sociedad ficticia o simulada y de utilizarla, ya es delito vinculado a corrupción, aunque no hubiera habido ningún daño económico al Estado. Peor todavía si hay daños económicos al Estado millonarios. ¿Cuál es el tema central de esto? Que esta Bot Trading nace con el nombre de YPFB Internacional en el Paraguay en el año 2019 como una empresa de papeles. Se buscan una prestanombre para que aparezca como la accionista minoritaria, cuyo único interés de esta señora era hacer el trámite de registro de la sociedad en el Paraguay. O sea, no era pues una verdadera accionista, socia, inversionista de YPFB Refinación que iba a proyectar en Paraguay y en el mundo las actividades de YPFB, sino una prestanombre que invierte $465, la nombran dueña del directorio y de la presidencia de Bot Trading, el Estado boliviano, que es el dueño total, brilla por su ausencia, ¿no? Y con $46.500 de papeles, la empresa la dejan durmiendo en el ropero 3 años. Claramente hasta ahí ya has constituido una sociedad ficticia o simulada, porque no tiene la capacidad para hacer su objeto. En su objeto estaba inclusive explorar y explotar hidrocarburos en el Paraguay. Imagínense la vergüenza para el Estado boliviano que quieras explorar y explotar hidrocarburos con $46.500, ¿no? Un papelonazo. Entonces la dejan guardadita en el ropero 3 años, porque termina el régimen de Evo Morales y después aparece, después de 3 años, el 2022, con el régimen del gobierno actual de Luis Arce y a la presidencia de Dorgarten, se les ocurre utilizar esta sociedad ficticia. En lugar de cancelarla, de anularla y de haber hecho procesos penales contra esta prestanombre y contra todos los directivos de YPFB Refinación y el apoderado, el señor Chambi Chambi, ¿no? En el Paraguay y en Bolivia, dicen, se les prende el foquito y dicen, no, pues ahora tenemos que aprovechar esta sociedad ficticia. Y ella se nombró además eso. En los contratos, sí. Claro, eso lo vamos a ver después, cómo ella misma se firmaba los contratos. Por si acaso, todo lo que estoy comentando son documentos oficiales que nos han mandado YPFB a la comisión. Y son documentos que tienen tantos hallazgos que recién los medios de comunicación están encontrando un hallazgo que les parece interesante, otro y otro y otro, porque son muchos hallazgos. No es que recién están apareciendo los hallazgos. Eso apenas se aprobó en la comisión. El informe lo hemos colgado en el internet para que cualquier ciudadano pueda acceder y para que se preserven los documentos de cualquier supresión o adulteración. Bueno, resulta que en diciembre del 2022, ¿no? Dicen el gobierno y el presidente de YPFB, ¿cómo la aprovechamos a esta sociedad ficticia o simulada? ¿Cómo hacemos? Entonces se les prende el foquito y dicen, es una sociedad constituida como sociedad privada comercial en el Paraguay. Al ser una sociedad privada comercial puede tener trato directo con los vendedores de crudo, de diésel y gasolina que le venga en gana, lo que no puede hacer YPFB. Porque YPFB, como es Estado, tiene que hacer contrataciones competitivas, tiene que invitar, ¿no?, a centenares de proveedores de todo el mundo para que le ofrezcan el mejor precio, el más bajo y el mejor producto a YPFB. En cambio, Bot Trading, como es un cascarón vacío, es un disfraz de YPFB en el Paraguay, bajo figura comercial societaria, va y negocia
en realidad YPFB a través de Bot Trading van y negocian libremente con quien les venga en gana. Y eso es lo que ocurrió. Fíjate que en estas 12 contrataciones que reconocen, ¿no?, que ha hecho Bot Trading con proveedores internacionales, en realidad son 13, porque ellos no reconocen un contrato, que hay el contrato 13. Fantasma, que después les voy a explicar por qué. Entonces, de estos 12 contratos que ellos reconocen, Bot Trading, que no tenía ni $1, ¿no?, cuando la activan, porque tú sabes que el capital social está en papeles, pues y eso no lo puedes tocar, los $46.500. No tenía ni $1 para comprar ni un litro de diésel de gasolina, ni un barril de petróleo. Y termina en este total de los 12 contratos negociando con estas 4 empresas que se las voy a decir ahora por un valor de $776 millones, $563,000, ¿no? Entonces dices, ¿cómo una empresa que tiene 3 empleados, que no tiene oficinas propias porque las oficinas son de la empresa de la prestanombre, de la paraguaya, que sigue siendo en la actualidad la presidenta de este cascarón vacío, y que no tiene ninguna condición financiera, operativa, administrativa, técnica, para manejar semejante envergadura de suministros y de montos de dinero? Estás hablando de $776 millones, $563,000. Obviamente, el que ha hecho todo esto ha sido pues YPFB, utilizando el disfraz de Bot Trading. El único que tenía la capacidad para comprar estos suministros era YPFB. Pero si hubiera hecho una compra decente, honesta, legal, transparente, debería haber hecho competitiva. Decir a cualquier empresa del mundo, participe en esta licitación y la que dé el menor precio y el mejor producto le vamos a adjudicar. Bueno, resulta que a través del disfraz Bot Trading van y cierran trato directo con 4 proveedoras internacionales. Pan American Energy en Buenos Aires, en la Argentina. Pan American Sur, también en Buenos Aires, Argentina. La corporación Primax en Perú, que es a la que más cantidad de adjudicaciones le han dado en montos. Y tienes ATEMS, distribuidora de petróleo en Brasil, ¿no? O sea, estas empresas radicaban en Argentina, en Perú y en Brasil. Son 4 empresas. Entonces, obviamente, como Bot Trading no tenía $1 partido por la mitad, el que garantizaba todo esto y armaba todos estos negociados era YPFB Corporación, porque inclusive hacía los pagos a través del Banco Central. O sea, la garantía de que había la plata, porque a Bot Trading se le hubieran reído en la cara, ¿no? Le hubieran dicho, si no tiene ni $1, ¿cómo quiere mercadería por 776 millones que le vendamos? Entonces, obviamente, Bot Trading ya tenía amarrados con YPFB, o al revés, YPFB ya amarró a favor de Bot Trading, a favor de este disfraz, estos contratos para garantizar esta cantidad de millones de dólares a las proveedoras, ¿no? Y el problema que surge acá es que en estos 776 millones, 563 mil, fíjate, nos mandan el reporte oficial, que lo tengo acá, pero no nos ponen qué margen de ganancia le han reconocido a estas empresas internacionales. Fíjate, aquí dice vendedoras, están estas 4 empresas, comprador YPFB, ni siquiera lo ponen a Bot Trading de comprador, porque no era pues el verdadero comprador. Era una pantalla, un disfraz nomás, ¿no? Ni siquiera era un verdadero trader o un verdadero intermediario. Y en los montos que ponen aquí solo figuran las ganancias de Bot Trading, pero no especifican las ganancias de estas 4 empresas. Estas 4 empresas no te van a regalar el producto por 776 millones de dólares. Obvio que han tenido un margen de ganancia por lo menos igual al que acá reconocen para Bot Trading. Para Bot Trading reconocen un margen de ganancia de 56 millones de dólares, 179 mil por 2 años. Entonces yo digo, lo mínimo que han debido ganar estas 8 empresas que le vendieron a este disfraz de YPFB era otros 56 millones de dólares, 179, pero probablemente ha sido mucho más alta la ganancia. Pero lo mínimo, digamos, por analogía. Entonces YPFB ha pagado doble ganancia, lo que nos vende como la gran ganancia a favor de Bolivia de estos 56 millones de dólares, es pago de doble ganancia innecesaria, porque le pagas a las 4 proveedoras, le pagas innecesariamente esto a Bot Trading, y esta ganancia es falsa ganancia, porque no es ganancia de lo que Bot Trading le ha vendido en el Paraguay o en el mundo, los productos de YPFB, sino son los propios pagos que le ha hecho YPFB a Bot Trading. Y para poder
activar los 2 primeros contratos, las 2 primeras adjudicaciones, YPFB se vuelve banco a través de YPFB Refinación y le hace un préstamo en 3 partes que termina en $80 millones. Pero ni con este préstamo, ni con estas ganancias podía haber cubierto Botrading $776 millones de suministro. Entonces, ¿cuál es la figura que se da acá? ¿Cuál es el esquema de corrupción que se da? Lo que la propia gerente en productos refinados vino a declarar a la comisión y decía, nosotros descalificamos a las que llamamos empresas patitos cuando nos quieren vender el combustible. Ah, qué interesante, ¿qué quiere decir empresa patito? Yo primera vez que escucho. Es las que nos piden la plata primero a YPFB antes de tener el producto y con la plata que le quieren sacar primero a YPFB recién van a comprar el producto del proveedor y los revenden a YPFB. Entonces, justo resulta que la gran empresa patito había sido Botrading. O sea, Botrading era el que ya cerraba esto, perdón, YPFB era el que ya cerraba estos acuerdos. ¿Cómo hacía la cosa? ¿Cómo se la empresa patito? Repitamos eso porque es interesante. Ya, te explico. Sí. Un verdadero proveedor, claro. Un proveedor serio que tiene todo el capital, la condición financiera, tiene una gran empresa con grandes oficinas, hasta barcos tienen algunos. Vendedores de combustible, importadores y exportadores. Bueno, ¿qué hace? Agarra, él es el dueño del producto que te termina vendiendo si gana una licitación a YPFB, ¿no ve? Entonces, cuando participa, YPFB dice, invito a que me ofrezcan al precio más barato el mejor producto y en el menor tiempo, ¿no? Fíjate que inclusive han hecho esta simulación de contrataciones que ya estaban teledirigidas a Botrading. En un caso han invitado aquí, fíjate, está a 461 proveedores. Mentira de que era solo un monopolio de Vitol y Trafigura. Ellos mismos, YPFB invita a 461 proveedores. Entonces, estos 461 proveedores tienen que participar en este proceso y te dicen, yo te ofrezco el diésel, por ejemplo, a tal precio y de tal calidad y en tal tiempo y en tal punto de entrega. Uh-huh. Entonces, lo único que hace YPFB dice, ya, tú has ganado porque me has ofrecido el precio menor, me has ofrecido el mejor producto y el menor tiempo. Pero el vendedor ya lo tiene el producto, pues claro. Lo ha comprado o es de él, o lo ha comprado, ¿no? En cambio, la empresa Patito es una empresa como Botrading que no tiene oficinas propias, que tiene 3 empleados, que es la paraguaya, su asistente, otro abogado y el mensajero, ¿no? Que además no tiene un solo dólar para comprar ni un chicle, porque está en papeles un capital de $46,500, y entonces se presenta, dice, ¿no? La misma gerenta de otras empresas hablaba, se presentan y quieren ganar sin tener ni nada para comprar ese producto, ninguna condición, quieren que YPFB gane la licitación, YPFB les dé la plata y recién con la plata de YPFB vayan y compren el producto, no con la plata del que gana la licitación. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Botrading. La gran empresa Patito ha sido Botrading. Entonces ahí ya te explicas que estos 776 millones de dólares... Porque YPFB paga rápido precisamente porque sabe el tema. Entonces... Claro, y con la garantía del Banco Central de Bolivia, que es el que se convierte en agencia de pagos de YPFB para Botrading. Entonces, ¿qué delitos configura ese tema? Bueno, en lo formal ha explicado que eso lo puede hacer de acuerdo a una resolución ministerial el Banco Central y que él no responde de la legalidad o no del contrato que respalda ese giro o esa transferencia. Pero todavía no nos explica el Banco Central si la plata con la que ha pagado era de las reservas internacionales de los bolivianos o si ha pagado con plata de YPFB. Debería haber pagado con plata de YPFB, pero hasta ahora no quiere aclarar eso, ¿no? Ese es un misterio, un enigma que en algún momento se lo sabrá. Pero el tema de YPFB es el delito de utilización de sociedades simuladas o ficticias, ¿no? Para generar daños al Estado. El primer daño al Estado es que haces una intermediación totalmente ficticia y innecesaria. ¿Y por qué usó la intermediación y no hizo directo la compra de 4 empresas internacionales? Porque tenía que haberlas invitado, como hizo acá, dentro de estas 461, para que compitan estas 4. Entonces, como no podía YPFB, al ser el Estado boliviano, darles trato directo, utiliza el disfraz de Botrading para darles trato directo. Ahí les reconoce una ganancia y cuando Botrading, entre comillas, les revende, porque todo eso era ficción,
reconoce otra ganancia a bot trading, paga doble ganancia, a las 4 que venden y a bot trading, al disfraz, ¿no? Entonces daño al Estado, lo que ellos reportan como ganancia de 56 millones de dólares. Pero ahí la pregunta que te haces, fíjate que en todas estas 12 contrataciones de bot trading, falso de que monopolizaba Vitol y Trafigura, hacen 170 invitaciones a cotizar. 225, 86 y el más grande 461 proveedores. ¿Por qué no invitó a competir YPFB a estas 4 que le han vendido al disfraz de bot trading? ¿Por qué no invitó a competir? Ahí tenemos un probable daño al Estado o no sabemos, porque si tú haces un trato directo y hay la presunción de que no quieres que compitan, porque si compiten pueden perder en una competencia transparente que beneficia al pueblo de Bolivia. Ahí lo interrumpo. Claro, evidentemente hay un daño económico inmenso al Estado, ¿no? Porque se está comprobando ciertas irregularidades, 12 contratos, entre otros. Sin embargo, sí, también el presidente de YPFB, el director de la ANH, entre otros, han señalado que se ahorró al Estado 300 millones de dólares. ¿Cómo se puede demostrar eso cuando se tiene también esta documentación? Se está pidiendo declaraciones de esta persona en Paraguay, entre otros. Ese es el tema central. Ellos hablan sin respaldo en documentos. Nosotros hablamos con los documentos que ellos mismos nos han mandado y son oficiales y los hemos escaneado. Y fíjense qué importante ese detalle, ¿no? Porque para nosotros la estimación del daño, porque este es el comienzo, la punta del iceberg, hay más ilegalidades. La estimación del monto del daño es de 355 millones de dólares. Entonces, como todo esto era simulado, entonces cuando les compra directamente YPFB a través de bot trading a estas 4 empresas, ¿no? Y después hacen simular estos procesos competitivos, me llamaba la atención que invitaban a 461 proveedores y solo se presentaba bot trading o bot trading con otra empresa. Pero yo decía que es raro, ¿no? Porque si invitas a 461 vendedores, por lo menos deberían ofrecerle el mejor precio más barato a YPFB, unas 30. No, porque los proveedores, que no eran estas 4 empresas que tuvieron trato directo, ya se dieron cuenta de que todo esto estaba pues amañado para favorecer estas ilegalidades y corrupciones de YPFB. Y la situación se agrava porque con la primera parte del préstamo de 18 millones de dólares solo podían cubrir la primera adjudicación de petróleo crudo, que era por 17 millones de dólares. Pero el mismo día le adjudican diésel por 133 millones de dólares. Entonces dicen, no, pues esto ya no vamos a poder disimular, ¿no? Tendría que ser ya YPFB que haga ver que está pagando directamente esto sin bot trading. Entonces se nos cae toda esta estantería de ficción y de simulación. Entonces, ¿saben qué hacen? Anulan la de diésel por 133 millones de dólares. La anulan, no llega a contrato. Y en el detalle de pagos, hay 4 pagos por el diésel anulado por 5 millones de dólares, justificando en el contrato de crudo del otro producto. Por ejemplo, eso, ¿no? Otro va y participa en una competencia, entre comillas, porque todo esto ya de entrada estaba amañado, pues el objetivo era negociar directamente con estos 4 proveedores internacionales. Entonces todo lo que hicieron después fue pantomima, pantalla. Se presenta bot trading y de mala suerte les aparece un competidor ex-stock import-export, que ofrece 5 millones de dólares menos que bot trading. Entonces dicen, pucha, nos han pescado, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Entonces firma un contrato de diésel, ¿no? En esta simulación de contrato. Firma un contrato de diésel, ¿no? En esta simulación de contratos, ¿no? Que al final eran simulados los procesos transparentes, no tenían nada de transparentes. Firma un contrato, este señor Omar Alarcón sabe, por 31 millones de dólares y vía adenda lo suben a 274 millones de dólares. Y la norma que aplican para esta contratación te prohíbe modificar el monto original en más del 10%. Calculen de 31 a 274 millones de dólares, estás hablando casi 159% más, vía adenda. ¿Cómo puede ser que lo accesorio, que es la adenda, tenga un monto 159 veces más alto que el contrato principal? Entonces, es decir, esto está plagado de esos conflictos de intereses y de esas ilegalidades, porque lo que esconde todo esto es eso, que han encontrado este artificio, este artilugio, este disfraz bot trading, para que YPFB
sin hacer procesos de contratación transparente y competitivos, haga negociaciones directas con 4 proveedores, ¿no?, a través del disfraz bot trading, y eludan el requisito de la contratación competitiva. Y lo peor, que nos hicieron creer que bot trading participaba en procesos competitivos. Por eso bot trading no tenía pierde, pues siempre ganaba, en las buenas y en las malas, en estos simulacros, en estas simulaciones de procesos entre comillas competitivos que no tenían nada de competitivos. Ahora sí podemos explicar cuál es el papel que juega, y digamos, efectivamente esta intermediaria, la gerente, debe ser investigada, ¿no? Pero claro, es la prestanombre. O sea, cuando van en la época de Evo Morales a constituirla esto en el Paraguay, con un representante de YPFB Refinación, el señor Chambi, que también él tiene que ser investigado, y los miembros del directorio de esa época de YPFB Refinación, van y resulta que necesitaban un socio para poder hacer sociedad, porque no era suficiente YPFB Refinación, ¿no ve? Necesitaban otro socio. Entonces, en la Junta de Accionistas en abril del 2019 de YPFB Refinación, la presentan ya a esta abogada paraguaya como la gran aliada, socia estratégica, inversionista de YPFB Refinación para expandir en el Paraguay internacionalmente las actividades de YPFB. Yo dije, pues, pucha, para que sea una señora y no una empresa, tu socia estratégica para proyectar semejante envergadura de actividad comercial, industrial. Dije, yo debe ser pues, esta la nieta del fundador de la Enron, de la Shell, o debe ser la sobrina de Elon Musk, que está trayendo millones de dólares para refinación. No, había sido la abogada tramitadora cuyo interés no era ser una socia real, sino que le pagues por sus servicios, ¿no? La vuelven inclusive accionista con $465 y termina obteniendo, ¿no?, a favor de su empresa que daba servicios jurídicos y contables, $133,000. O sea, se sacó la lotería. Entonces era una socia ficticia, prestanombre, que se presta para que se constituya esta sociedad ficticia en el Paraguay, y tenía 3 empleados. Las oficinas de la empresa de esta tramitadora ni siquiera tenía oficinas propias bot trading, es decir, era un cascarón vacío, empresa de papeles, no tenía nada, ¿no? Y lo peor de todo es que YPFB Refinación, en lugar de dar la cara y de tener él el control del directorio y de la presidencia, desaparece el Estado boliviano y le deja a la prestanombre ser dueña del directorio, ella con su abogado asistente, otro paraguayo, Rivarola Gaona, y presidenta de bot trading, y sigue siendo hasta ahora presidenta de bot trading. ¿Y es legal que ella se haya nombrado también como presidenta? Y ella ha firmado, hay 2 cosas que me llamaron la atención. Se ha firmado ella misma, siendo presidenta de bot trading, en el mismo contrato, contratos para la empresa de la que ella es presidenta, con un claro conflicto de intereses, ¿no ve? Porque si eres presidenta de bot trading y usas la plata de bot trading, ¿cómo le vas a dar a tu propia empresa de servicios para que, ¿no?, le des ese contrato y tengas un conflicto de intereses, porque estás firmando en la doble calidad tú misma? Debería haber sido otra representante de bot trading el que firme y que le contrate a la empresa de esta señora. Eso para mí es totalmente ilegal, es un obvio conflicto de interés, aunque el abogado que defiende esto de refinación dice que eso se permite y que es legal en el Paraguay. Pero esto, más allá del detalle, ¿qué te demuestra? Porque además se hacían pasanaco con Omar Alarcón Saigua entre la paraguaya y ella, y ellos mismos firmaban actas de accionistas, como era cascarón vacío, no había muchos accionistas ni representantes. Ellos mismos se firmaban y se nombraba a sí mismo Alarcón Saigua con ella gerente general de bot trading. Imagínate, el gerente general de refinación firmando un acta en Paraguay donde se nombra él mismo, juntamente con esta paraguaya, se nombra gerente general de bot trading. El gerente general de YPFB Refinación, que a la vez era presidente de bot trading. O sea, todo era un pasanaco entre 3 o 4 personas, porque no tenía nada de empresa seria esta. No tenía oficinas, no tenía un directorio serio, no tenía accionistas serios. Era todo un montaje este bot trading. Son aproximadamente ya más de 10 personas, ¿no?, las que están siendo investigadas, a las cuales incluso ya se les congeló, ¿no?, las cuentas. Ahora, ¿usted considera que es pertinente? Porque incluso están pidiendo, ¿no?, que se pueda dar la orden de arraigo
¿no? Para todos los investigados dentro de este caso. ¿Usted lo ve pertinente? ¿Sabe si, haciendo el seguimiento, ¿no?, a este tema, sabe si se va a proceder tal vez de esa manera? ¿Sería lo correcto o no? Cuando se aprobó hace 3 viernes pasado el informe en el Pleno de Diputados, ¿no? Porque no hemos sido simples denunciantes. Al ser aprobado por el primer poder del Estado a través de la Cámara de Diputados, es un informe obligatorio para el trabajo de los fiscales, porque hemos actuado como el primer nivel de investigación. Yo pedí al lunes siguiente de la aprobación que se disponga la alerta migratoria, el arraigo, la anotación preventiva de bienes inmuebles, muebles registrables y cuentas bancarias y secuestro de toda la documentación, ¿no? Principalmente de la que está en La Paz, además de la de Santa Cruz de refinación y logística. Ya, ¿no? Inspecciones en las oficinas. Pero no en La Paz, creo que todavía no han hecho en La Paz porque nos han ocultado información que está en La Paz, en YPFB Corporación. Por ejemplo, nos han ocultado la resolución de nulidad de la primera adjudicación, que pese a haber anulado pagaron $5 millones invocando el contrato del otro producto de crudo y no de 10. Nos han ocultado estas famosas adendas. No sabemos si estas adendas existen o no, porque ya hay hasta la duda que por ahí ni existen las adendas. Y si existen, en ese contrato que les he dado, que sube de 31 millones a 274 millones de dólares, obviamente hay un clarísimo pago ilegal, pues en exceso. Y nos han ocultado, que aquí mismo figura de esto que nos mandaron de este anexo, nos han ocultado cuál era el margen de ganancia que el disfraz de YPFB Bot Trading les reconocía a estas 4 empresas. Miren que en lo que ellos mismos mandan no aparece Bot Trading acá, pero sí aparecen las ganancias de Bot Trading, ¿no? Entonces, ¿por qué ocultan de nuevo acá Bot Trading? Les encanta ocultar a Bot Trading. ¿Por qué no te dicen Bot Trading ha comprado, facturado a estas 4 empresas en tanto? Y a su vez Bot Trading le ha revendido, facturado a YPFB en tanto. Ese dato lo ocultan porque ahí se demuestra que han pagado doblemente ganancias a las 4 que les ha vendido, a las internacionales y a Bot Trading, ¿te das cuenta? Entonces tienen que pedir esa documentación también los fiscales y tienen que ser cautelados todos. Nosotros en el informe hemos puesto todos los funcionarios, inclusive, si bien no hay un documento directamente vinculado ni al presidente ni a su hijo, deberían ser convocados a declarar, en el caso del hijo del presidente, porque Dorgarten dijo que se encontró de casualidad en el Paraguay, cuando YPFB contrató un vuelo charter privado para retornar a Bolivia, se lo vio casualmente en el aeropuerto a Luis Marcelo Arce Mosqueira y le invitó a que juntos, como eran amigos, vuelvan a Bolivia. Bueno, que los fiscales lo llamen. Yo pedí que venga a la comisión, pero los 3 diputados del oficialismo negaron y no tenían mayoría de votos. Entonces, que vaya, que los fiscales lo citen, que vaya a declarar y que diga qué hacía justo en ese momento cuando estaba Dorgarten en el Paraguay. ¿Fue casualidad que solo se vieron en el aeropuerto o hicieron alguna actividad vinculada con Bot Trading? Y en el tema del presidente Arce, que él puede como presidente declarar por escrito, que le mande un cuestionario diciendo por qué este señor Omar Alarcón Saigua siempre estaba acomodado en los puestos claves donde se manejan millones de dólares de interés del Estado boliviano. Lo nombran gerente general de refinación, lo nombran a la vez presidente de Bot Trading, lo que para mí ahí hay un conflicto de interés en sí mismo. Lo sacan el 30 de agosto del 2024, vía su renuncia, ¿no?, de Bot Trading y de refinación, y al día siguiente el presidente lo nombra presidente YPFB de litio. O sea, este Omar Alarcón de Saigua ha sido el presidente de YLB, que ha terminado cerrando seguramente los acuerdos con las 2 empresas chinas y la rusa, y ha renunciado hace poco por el escándalo Bot Trading. Entonces, ahí que explique el presidente, o sea, parece que este Omar Alarcón Saigua era un genio, ¿no? Manejaba hidrocarburos, manejaba importación y exportación de combustibles, manejaba procesamiento del litio. Bueno, entonces, esto tiene que ir más allá. Nosotros en 60 días hemos destapado la tapa de la olla y la punta del iceberg, pero si haces una investigación a profundidad, y a eso a mí me preocupa, porque los fiscales no tienen que concentrarse en temitas aislados, ¿no ve? Como al que lo han detenido, que es verdad que ha terminado pagando a nombre de YPFB Logística $117,000 por las acciones de la paraguaya, que se la transfirió a otro gerente de planificación gratis, a 0 costo. Y este gerente le transfirió a este otro gerente como representante de logística en $117,000. Pero no son pues los hechos aislados que tienes que investigar. No es solo un tema de sobreprecio. Acá tienes que investigar a fondo un esquema armado y articulado
de mega corrupción de YPFB utilizando una sociedad ficticia, una sociedad simulada que no tenía ninguna condición ni siquiera para comprar cuando la activan 1 litro de gasolina o de diésel. Eso es lo que tienen que investigar a fondo. ¿Y qué opinas sobre la convocatoria a declarar del presidente Dorgatun? Y además que salió corriendo, ¿no? Es raro, ¿no? Salió así, pero haciendo maratón, ¿no? Claro, mira, si tú tuvieras certeza de que lo que has hecho es honesto y transparente y que le ha dado, como ellos dicen, 300 millones de dólares de ganancia a Bolivia, que más bien para nosotros son de daño al Estado, tú agarras y haces una explicación minuciosa, detalle por detalle. Le hemos mandado este documento a la Comisión de Investigación donde claramente figura detalles de pagos por 5 millones de dólares de una adjudicación anulada. Y ahí les explico, miren lo que ha pasado, ha sido esto. Segundo, le he mandado a la comisión el documento donde dice que le han adjudicado a Botrading y Extoc ofrecía 5 millones de dólares más bajo que Botrading, ¿no ve? Tercero, ¿cómo es posible que usted le haya invitado, ¿no? en un proceso entre comillas competitivo a Botrading para suministros por 776 millones de dólares cuando Botrading no tenía ni $1 para comprar el combustible? Entonces ahí seguramente dirá, lo que pasa es que nos hemos convertido en banco a través de refinación y le hemos dado 80 millones de dólares. Bueno, pero ni con eso le alcanza para comprar 776 millones de dólares. Entonces quiere decir que Botrading era la empresa, como decía la gerenta de productos refinados, Patito, que es empresa Patito, que obtenía primero la plata de YPFB y con la plata de YPFB, además actuando como agencia de pagos el Banco Central, agarraba y recién después les compraba el producto a los 4 vendedores, cuando el circuito es a la inversa. Pues una empresa seria primero tiene el producto, ¿no?, de los vendedores, compite con otros vendedores y si gana, ahí se lo entrega a YPFB. ¿Recuerdas la anterior vez, no, que estábamos en entrevista, habíamos hablado también sobre la colaboración tanto de Paraguay con Bolivia, justamente para las investigaciones con esta persona que figura como todo, ¿no? Dentro de las investigaciones en este caso? ¿Se tiene tal vez algún avance, alguna respuesta por parte de la justicia, autoridades en Paraguay para coadyuvar a que se pueda esclarecer toda esta situación acá en Bolivia? Eso está a cargo de los fiscales ahora y especialmente del nuevo gobierno, que es el que tiene que activar los mecanismos de cooperación internacional a través de Cancillería, porque entenderán que este gobierno lo menos que quiere hacer es hacer eso, ¿no es verdad? Pero no solo en Paraguay, porque han habido pagos en cuentas de Botrading en Nueva York, que han sido los que ha actuado como agencia de pago el Banco Central, pagos en Brasil y en Paraguay. O sea que hay 3 países que están de alguna manera, que tienen algún punto de conexión con Botrading: Estados Unidos, Brasil y Paraguay, y obviamente Bolivia, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser una investigación que tenga ese nivel de profundidad y de alcance, porque si los fiscales pierden el tiempo viendo cada contratito aislado, cada acto aislado, no vas a descubrir el meollo del asunto. El meollo del asunto es que ha habido aquí una asociación delictiva, una organización delictiva para causarle daño al Estado y para que los funcionarios que hagan esto de alguna manera se enriquezcan. Tienes que hacer rastrillaje del dinero. En 60 días no podíamos haber hecho eso los diputados de oposición, porque además no tenemos tampoco la competencia de fiscales o de UIF, pero tienes que hacer un rastrillaje de todo el dinero, de cómo en las cuentas de Nueva York se han manejado. Un dato interesante, han constituido un fideicomiso de 8 millones de dólares. Y en la respuesta que nos da YPFB nos dice, sí, es para las actividades de comerciales, de importación y exportación de hidrocarburos, pero ¿cómo? Si tú separas de la empresa un patrimonio que no lo puedes tocar, haces eso si fueras una sociedad financiera de inversiones, digamos, ¿no? Pero acá separan 8 millones de dólares del patrimonio de Botrading. ¿Y para qué han separado eso? No está clara la explicación. Porque Botrading, ¿no?, a pesar de ser disfraz de YPFB, si hubiera sido una empresa seria, necesitas flujo de caja para comprar el combustible. No te puedes dar el lujo de sacar 8 millones de dólares de la empresa y tenerlo como una isla flotante, un fideicomiso por 8 millones de dólares. Ese es otro tema que tiene que ser investigado como parte de todo este esquema integrado para la corrupción. Ese es el tema. Entonces, esperemos que los fiscales
estén a la altura de este desafío y con el jefe, con el otro diputado de oposición, porque hemos sido 3 diputados de oposición, Enrique Urquidi, Tatiana Áñez y mi persona, y si está la diputada Tatiana Áñez con ella también, vamos a hacer una visita o sea, miembros que hemos sido de la Comisión de Investigación para señalarles a los fiscales que lo que más vale en esta investigación, la base de toda la investigación es el informe de la comisión. Eso tiene mucho más valor que una denuncia porque ha sido aprobado por el principal poder del Estado y ha dispuesto que esto vaya al Ministerio Público. Entonces los fiscales no pueden hacerse los desentendidos del informe y tratar de ir por otros vericuetos a hacer a fondo la investigación. Carlos, ¿tú crees que una relación, bueno, ha habido una crisis terrible del tema en cuanto a la cantidad de diésel, por ejemplo, que llega al país? En este momento en la ANH hay una protesta por la calidad de la gasolina. ¿Tú crees que este tipo de cosas se ha descubierto un caso? De repente hay más. ¿Tú crees, en qué medida estas cosas afectan a lo que está pasando, a lo que está sufriendo las personas? Transportistas. Los transportistas, el desabastecimiento y todo aquello, ¿no? Miren, tiene una vinculación directa, porque si tú eres un gobierno serio, ¿no? Para un Estado serio, tú garantizas provisiones no solo anuales, sino plurianuales, regulares, estables, con proveedores altamente calificados, al mejor precio posible, de la mejor calidad posible, en el menor tiempo posible las entregas, pero con contratos de largo aliento, ¿no? Previa, obviamente, licitaciones transparentes y honestas. Pero en lugar de haber hecho eso, estos tipos se han dedicado a crear estas sociedades ficticias en Paraguay, a utilizarlas, a ver dónde podían sacar la ventajita, ¿no? Para el tema de corrupción. Entonces han perdido su tiempo, sus energías, ¿no? En estos artilugios, en estos esquemas de corrupción, en lugar de haberse concentrado en el interés público de todos los bolivianos, que no hagamos fila en los surtidores, que tengamos el diésel y la gasolina de la mejor calidad y al menor precio posible. Eso es lo que hace un gobierno serio y un Estado serio. Pero estos señores estaban en otro escenario. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos que van a seguir de ahora en adelante, tomando en cuenta que ya se destapó el tema de los 12 contratos, de esta empresa ficticia, el daño económico, ¿no? Además que se tiene al Estado, entre otros. ¿Cuáles van a ser estos siguientes pasos? Nosotros vamos a hacer seguimiento como legisladores. En el caso de Tatiana Áñez, ella ha sido electa senadora, ella es actualmente diputada por Cremos, ha sido electa senadora y en mi caso yo he sido electo diputado, ¿no? Entonces vamos a hacer un seguimiento de fiscalización. Pero los fiscales y el nuevo gobierno, porque Dorgarten amenazó al nuevo gobierno que si no sigue con Botrading, no va a haber diésel y gasolina en Bolivia. O sea, es decir, se está generando un escudo de impunidad amarrándolo al próximo gobierno con Botrading, ¿no? Entonces, el mensaje para los fiscales, para el nuevo gobierno, es que Bolivia está a la vuelta de la esquina de convertirse contra la corrupción en un Nepal 2. Y no estoy exagerando lo que digo, porque Bolivia, como Nepal, como esa sociedad que terminó empobrecida por la corrupción, ¿no? Está cansada y hastiada, porque se dan cuenta los ciudadanos que la crisis económica tiene como una de sus causas principales la corrupción de la función pública. ¿Y qué pasó en Nepal? Ostentaban todos los allegados al poder, familiares y no familiares, ostentaban una vida de lujos, ¿no? Y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces, y además les querían prohibir el internet para que no denuncien los hechos de corrupción. Entonces, si no lo tomamos en serio, lo que ya en Bolivia es la regla y no es la excepción, la corrupción pública, si no tomamos en serio estos temas, yo les digo, estamos a la vuelta de la esquina y bienvenido que sea Nepal 2 si esto continúa así. Porque esto ya ha llegado a límites intolerables. No podemos seguir tolerando esto en estas dimensiones, es terrible. Están jugando con el abastecimiento de los bolivianos en combustibles, están jugando en todo lo que toca salta la pus, en el tema de la venta de mapa, en el tema ahora han hecho de Endex, o sea, todo lo que tocas es lleno de corruptela. Y el 8 de noviembre, después del 8 de noviembre, ¿qué podría pasar con el abastecimiento de combustible, diésel? ¿Estaríamos regresando otra vez a
al abastecimiento que la gente pueda tener, a que ya no existen estas filas, tomaría tiempo, sería inmediato dentro de todo esto. Eso es lo que debería hacer cualquiera de los dos candidatos que está compitiendo para la segunda vuelta. Es decir, lo primero que tiene que conseguir recursos, no importa de dónde los consigan, ¿no? Porque hay uno de ellos que dice, no hay que prestarse más plata, y hay otro que dice más bien hay que prestarse. Bueno, no importa lo que hagan, pero tienen que conseguir la cantidad suficiente para hacer abastecimientos de diésel y gasolina estables, regulares, honestos y transparentes. Eso es lo que tienen que hacer. Y si no pueden hacer eso, es mejor que ni sean presidentes, pues. La última pregunta de mi parte. ¿Cómo calificas y cómo crees que está yendo el trabajo que está haciendo la Fiscalía? ¿Está siendo todavía muy débil en esto o está yendo haciendo un buen trabajo? Todavía yo la veo muy light, ¿no? Muy superficial, muy light, sí. Porque está concentrada en el tema sobreprecios. Esto no es solo sobreprecios. En los 12 contratos hay un caso evidente de sobreprecio donde Botrading le ofrece $5 millones más caro que la otra empresa y le adjudican a Botrading. Ahí obviamente esa diferencia tiene que ser de sobreprecio, porque estás hablando del mismo producto. Inclusive la otra empresa ofrecía más cantidad y en los mismos puntos de entrega, ¿no? Pero no solamente sobreprecio, pues, aquí hay todo un esquema montado, armado, deliberado, premeditado para generar corrupción y daño económico al Estado. Me sorprende que hasta el día de hoy no estén preocupados los fiscales de que la sociedad ficticia o simulada Botrading, desde que se llamaba YPFB Internacional hasta ahora, ¿no? Es un delito vinculado con corrupción. Y la obligación de un fiscal es de evitar que se siga cometiendo el delito. Le siguen dando actualmente contratos a Botrading, es para no creer. En lugar del presidente haberla dispuesto y ordenado su cierre, destituido a Dorgarten y a todos esos funcionarios que han intervenido de YPFB, siguen felices y contentos dándole contratos a Botrading. Los fiscales tienen que pararse el delito, tienen que tomar medidas preventivas para que no se sigan cometiendo los delitos. Si está clarísimo que es una sociedad ficticia, ¿o qué más quieren los fiscales para darse cuenta que era una sociedad ficticia? Me parece que con los documentos y datos que hemos dado, a cualquier persona le queda claro que esto era una pantalla, un disfraz de YPFB. Bien, muchas gracias, Carlos, por este tiempo. Hemos hablado exclusivamente de este tema hoy, hablaremos temas políticos en otro momento. Muchas gracias por estar acá. Yo soy el agradecido y bueno, hasta el próximo contacto. Pues. Gracias, muchas gracias. Que tengas un buen inicio de semana. Gracias. Vamos. 9 de la mañana. Vamos a un corte, por favor. Muy bien.